mayoría priista calificaba la elección y decía, pues fue legal, estuvo limpio. Así de puerco era el asunto, y el que contaba los votos, pues decíamos, era la Secretaría de Gobernación. Ahí estaba Manuel Bartlett Díaz, que se les desconectaron, se les desconchinflaron las computadoras, se les echó a perder el sistema operativo y ya no podían sumar. Y como no podían sumar, pues buenas noches, vamos a apagar la luz, nos vemos mañana y les decimos cómo vamos contando. Hasta el miércoles, la elección era en domingo, como siempre, y como hasta el miércoles nos avisaron, ¿qué creen? Ya se recuperó el sistema y ganó Salinas. Fíjense nada más. Iba ganando en todas las ciudades, en el campo, en todas partes. La información que llegaba por todos los medios, tanto comerciales como los pocos independientes que había, y las actas que se tenían de las casillas, pues que iba pero arrasando Cuauhtémoc Cárdenas. En algunos lugares había una ventaja de 10-1 contra el candidato del PRI, que era Salinas de Gortari, pero hicieron esta trampa de tirar supuestamente el sistema de conteo y nos lograron imponer el supuesto triunfo. Por supuesto, Cárdenas se inconformó, todos nos inconformamos, convocó a un par de marchas, mítines, dijo que no lo aceptábamos, que no se iba a aceptar, pero no se hizo nada para tratar de impedirlo. Había algunos calientes que decían, pues vámonos a tomar las armas, pero había un grave problemita, no teníamos ni armas ni dinero para comprar las armas, ni una organización que coordinara los esfuerzos en este sentido, y por lo tanto, pues nos quedamos así en esa circunstancia de que nos impusieron a un presidente, nos impusieron a Carlos Salinas de Gortari. Después de la imposición en la presidencia mediante un fraude, Cuauhtémoc Cárdenas lo que dijo en los mítines previos a la toma de posesión de Salinas, lo que dijo fue, pues no estamos en condiciones de una rebelión, sería irresponsable de mi parte intentarlo porque no estamos ni organizados ni preparados para ello. Lo que les propongo es que organicemos un gran partido de todos los que estamos en contra de estos defraudadores, del PRI, de su sistema, en contra de las políticas neoliberales, y con este partido bien organizados en el 94 les vamos a poner una que no se la van a acabar. Y la verdad es que pues, mucha gente, la mayoría de los sectores de izquierda, casi todo esto que les decía yo que era la UNIR, casi todo, no todo, montonales de gente que estaban en el PRT también, y de las organizaciones sociales, le compramos el boleto y dijimos, pues órale, vámonos a organizar el gran partido de la izquierda mexicana, aunque ni modo esté encabezado de momento por un expriista, y con sus estilos y sus cosas que ellos tienen, y pues vámonos para organizarnos para ganarles la presidencia en el 94. Pues el razonamiento que teníamos era, si ya se les ganamos en el 88, ¿por qué caramba no se les vamos a ganar en el 94? Y ellos pensaban, los priistas pensaban, pues si ya les hicimos fraude en el 88, ¿por qué no les vamos a hacer fraude en el 94? Y en esa guerra nos metimos. Durante los primeros años de formación del PRD, pues la cosa fue pues ir construyendo los espacios del partido. Se utilizó, para no tener que conseguir un registro, se utilizó el viejo registro de lo que había sido el Partido Comunista y que ahora tenía ese registro, el PMS, el que les decía hace rato de Berto Castillo, que tenía la candidatura de Berto Castillo, y entonces pues ahí se tuvo que utilizar ese registro y se fue organizando el PRD pues por todo el país. Frente a una resistencia pero realmente perruna y violenta de parte del gobierno, hubo muchos homicidios, arrestos, agresiones a muchos militantes, fraudes en las elecciones de casi todos los municipios en todo el país, fraudes en casi todas las elecciones estatales. Fue realmente una contienda muy, muy difícil. Y al interior del PRD lo que se fue imponiendo fue una política de cortesanos, como el que tenía la capacidad de convocatoria, como el que era el santón del asunto, pues era Cuauhtémoc Cárdenas. Pues los priistas estaban acostumbrados y los rodeaban. Y la gente de izquierda que entró en el PRD, pues una buena parte de esos líderes se mimetizaron con estas prácticas y trataron de competir, pero pues en el mismo terreno, o sea, haciéndola de cortesanos y de barberos con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces Cuauhtémoc Cárdenas era una especie como de emperador, y todos los demás dirigentes que había en el PRD, pues eran sus casi incondicionales, no todos, pero la inmensa mayoría. Y entonces allí el PRD pues nació, y en muy poco tiempo, a pesar de que la lucha en las calles era muy difícil y muy valiente de parte de la militancia, pues se fue convirtiendo en un partido de un solo hombre, o con la voz de un solo hombre. Entonces cuando Cuauhtémoc decía, hagamos esto, pues casi ni se discutía, la cosa era decir, pues es que el ingeniero dice, y como dice el ingeniero, pues así va a ser. Llegamos al 94 y en el 94 pues nos aplicaron otro fraude. Fue un fraude más raro, más difícil de comprender, porque
que estábamos confiados de que íbamos a ganar, no ganamos. En el transcurso de esto apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pensamos que eso nos iba a reforzar, pero primero entró como a enromarse con Cárdenas, luego se distanció de Cárdenas. El gobierno quiso culpar al PRD y a Cárdenas de la presencia de gente armada en Chiapas, hubo deslindes mutuos, miedos. Mientras eso pasaba, el PRIsmo también se resquebrajaba, mataron al candidato del PRI, que era Colosio. Camacho se peleó con Salinas, que era su secretario, era uno de sus secretarios, Camacho de Salinas. Y bueno, nos hicieron fraude otra vez y pues impusieron a Ernesto Zedillo en la presidencia de la República. Y pues como la conclusión fue, no perdimos, sino que nos hicieron fraude, y el fraude fue posible porque estábamos poco organizados, no estábamos suficientemente organizados, y la conclusión del ingeniero Cárdenas fue, pues voy de nuevo como candidato en el 2000, al fin que pues ahora sí nos vamos a organizar mejor. En ese transcurso se convirtió en jefe de gobierno del Distrito Federal cuando estaban ya muy bajos sus bonos, se convirtió en jefe de gobierno del DF en el 97, eso subió sus bonos, se volvió a convertir en candidato a la presidencia en el 2000, y ahí es donde surge la imagen, bueno, ya venía creciendo, pero surgió más fuerte la imagen de Andrés Manuel López Obrador, que hizo las veces de sustituto de Cárdenas en el imperio, en el reinado dentro del PRD. Ya no era presidente del partido el ingeniero Cárdenas, pero lo eran, lo habían sido desde que se fundó, pues priistas y priistas impuestos por él. Fue Porfirio Muñoz Ledo, fueron otros cuates, y la izquierda pues no veía la suya, porque en todos los puestos principales y las candidaturas principales eran de expriistas, y había una actitud como de que la izquierda pues qué fea, nos avergüenza y no la podemos poner, y los dirigentes de izquierda pues se aguantaban porque el que tenía la capacidad de convocatoria, el que era el santón, repito, pues era el ingeniero Cárdenas. Vamos a ver, pues el PRD había logrado ya pues tener 3 veces candidato a la presidencia, 3 veces era el ingeniero Cárdenas, pero en este trayecto del 88 al año 2000, pues lo que tuvimos fueron varias reformas electorales. Parece una cosa de vacilada, pero todo lo que se ha logrado de democracia electoral en México, bueno, no todo, pero una parte muy grande se le debe al PRD, a sus esfuerzos por democratizar el país y a los fraudes que le han hecho. El sistema ha funcionado así: se hace un fraude contra el PRD de una manera y al año siguiente se crea una ley que prohíbe esa forma de fraude. A los 3 años o a los 6 años se inventa otro tipo de fraude, se le aplica al PRD y luego al año siguiente se hace una ley en la que se prohíbe esa forma de fraude. Simplemente ahorita en el 2012 así lo vivimos. Hacen un tipo de fraude con Peña Nieto, viene una reforma electoral para tratar de limitar esa forma de fraude para que le sigan entrando a las elecciones. Pero cuando llega López Obrador al PRD, el PRD tiene pues un contraste que lo lleva a esta situación en la que está. La personalidad de él es tan fuerte y el arraigo que él genera entre las multitudes es tan grande que logra desplazar al ingeniero Cárdenas. Y el consuelo de haber perdido la presidencia en el 2000 también es que se gana nuevamente la Ciudad de México, pero ahora se gana para un periodo de 6 años y se gana con quien se convierte después pues en un gran líder político que realmente tiene más arrastre tal vez que Cárdenas en sus mejores momentos. Pero se ve más despierto, más sagaz, más habilidoso, y entonces pues por eso digo que es un buen premio de consolación. Pero al mismo tiempo es demasiado vertical y autoritario, más que el ingeniero Cárdenas. Andrés Manuel López Obrador es un poco más inmoral porque sus alianzas tienen menos principios políticos y se junta con quien sea de los empresarios para lograr llegar a la presidencia, hace unas alianzas ahí medio secretas con Slim y otras gentes, buscando el apoyo de estos sectores empresariales. Y por otro lado, desplaza a una buena parte de la militancia del PRD y profesionaliza el asunto de hacer campañas. Esto es bueno en un sentido para ganar elecciones, pero es malo en otro porque casi saca del partido a decenas de miles de militantes que se encargaban pues de hacer la campaña electoral e ir construyendo el PRD por todo el país.
hace unas cosas que le llaman las Brigadas del Sol, que quien se encarga de operarlas en primer lugar pues es Rosario Robles, y eso es lo que le hace crecer a ella también mucho dentro del PRD. Es tan eficiente la campaña que hace López Obrador durante 6 años en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, que llega al 2006, como todos sabemos, como el candidato número 1, como el hombre más admirado por todos, y pues gana la presidencia, pero pues nos vuelven a aplicar la misma de que nos hacen un fraude. Mientras López Obrador iba profesionalizando las campañas en el PRD y por lo mismo excluyendo a la militancia, pero por otro lado, convirtiéndose en el líder más querido y de mayor presencia casi en la historia del país, al mismo tiempo, él permitió y convalidó, protegió hasta en parte a un grupo que es conocido como los Chuchos, porque sus líderes eran Chuchos, son Chucho Zambrano y ahí se me fue el otro nombre, el otro Chucho, no es Ochoa, Ortega, Chucho Ortega, y entonces pues por eso le llaman los Chuchos, y también porque es un término despectivo, porque allí en el norte pues le dicen a los perros chuchos, y estos cuates son bien perrones para la política, perruchos, o sea, mala entraña, vamos. Y siempre fueron de vocación así medio claudicante, traidorzona, se fueron apoderando del PRD y fueron ganando primero estados, municipios, toda la estructura prácticamente del PRD la coparon. Nunca habían logrado ganar la presidencia del PRD, de hecho nunca lograron ganar la presidencia, hasta que en uno de los múltiples fraudes internos del PRD, Chucho Ortega perdió la presidencia frente a otro candidato de la gente que jalaba con López Obrador, metió una impugnación en lo que se llamaba en aquel entonces IFE, y gracias a la intervención del gobierno de Felipe Calderón, lo impusieron desde el gobierno prácticamente en la presidencia Chucho, y entonces se chuchizó finalmente el PRD, se apoderaron de él y empezó la debacle, porque la gente empezó a renunciar. La distancia con López Obrador fue creciendo y creciendo y creciendo, de manera que para el 2012 la distancia era ya muy muy grande, la gente renegaba del aparato del PRD, la campaña se hacía muy por fuera del PRD, que era por cierto una tradición en ese partido, y pues se convirtieron en voceros del gobierno estos cuates los Chuchos, y el año antepasado y el pasado pues ya los vimos convalidando toda la campaña y todas las reformas que ha impuesto Peña Nieto, y acabaron con lo que quedaba del PRD. Entonces la labor del PRD de haber logrado la democratización en parte de nuestro país, abrir más los medios de comunicación, el hecho de que ahora todo el mundo pueda criticar en los medios electrónicos y comerciales, pues es no directamente, pero es en gran medida un triunfo por los esfuerzos del PRD. Ya sé que van a decir todos los periodistas que no, que ellos lucharon mucho, pero pues los conocemos, la inmensa mayoría de ellos son gente bastante abyecta y cobarde, que solamente han podido abrir la boca ahora que se les da permiso, y pues los vemos ahora, se les da permiso y critican, pero critican muy poquito a Peña Nieto y critican muchísimo a los maestros, muchísimo a López Obrador, muchísimo al PRD, muchísimo a cualquiera que sea opositor, y muy poquito o muy suavecito a quienes están en el gobierno. Pero esta existencia de medios de comunicación alternativos, las reformas electorales, lo que se ha avanzado de democracia, las políticas de tolerancia, algunos programas sociales como la ayuda a los adultos mayores, pues son labor que se ha gestado a partir de las luchas y de los esfuerzos del PRD. Pero ese es un partido que ha sido muy importante en nuestra historia, y es lamentable que este fin de semana le hayan puesto el último clavo al ataúd de este partido, yendo a conseguirse un dirigente de fuera. Cuando López Obrador se sale del PRD, se sale pues con todo el aval moral que él mismo le da a las cosas por su comportamiento y porque la gente lo sigue y lo quiere mucho. Se salen con él pues decenas de miles de personas, la mayor parte de la gente realmente activa en el partido y que estaba en el PRD por convicción y no solamente por un empleo, pues se va con López Obrador. No digo que todos fueran santos ni inocentes, pero los más activos se van con López Obrador, y se queda pues la mayor parte de la canalla. Se queda, pues para empezar, los Chuchos con todas sus alianzas perversas con narcotraficantes, con priistas, con delincuentes, con estafadores. Se queda la pandilla de René Bejarano, se queda la pandilla de Amalia
García. Bueno, los peores pandillas del PRD se quedan en ese instrumento político y lo mejorcito o lo no tan maleado pues se va yendo con López Obrador. Entonces quedan solos. Ahora nadie quiere votar por ellos, tuvieron una caída tremenda en el Distrito Federal, están muy preocupados, muy dolidos por ese asunto, y entonces la mejor solución que se les ocurre es, como todos son una porquería, como todos son impresentables, todos tienen vocación traidora y saben que la gente los ve así muy mal desde fuera, pues van y consiguen un dirigente priista, un tipo priista para que venga a dirigirlos y darle según ellos una mejor imagen y salvarlos de la catástrofe. Creo que no podía haber una cosa más tonta. Y lo primero que llega a decir Basabe es que una de las cosas que está analizando es la alianza con el PAN, porque solitos ya reconoció que no van a ganar ninguna elección en ninguno de los 13 estados donde hay elecciones el año que entra. Pues van a ir subordinados, van a ir desorganizados, nadie va a querer votar por ellos y menos si van junto con el PAN. En la mayoría de la gente en México no quiere votar en alianzas con el PAN y el PRD porque eso implica darle fuerza a un partido nefasto en el que se apoyó el priismo para hacer el fraude del 88, del 2000, del 2006 y del 2012. Quien más ha apoyado al PRI para hacer los fraudes, para impedir que la izquierda llegue al poder, pues es precisamente el PAN. Y lo más lamentable de todo esto es que al impedir desde el 88 que llegue la izquierda al poder, lo que se ha gestado es esto en lo que está convertido nuestro pobre país, que es una fosa común, un lugar donde impera el crimen organizado en todas partes. Si se hubiera dado paso realmente a la democracia, a que la izquierda tuviera oportunidad de jugar su papel histórico en nuestro país, si los empresarios no hubieran sido fundamentalistas como lo han sido y el prismo tan criminal y corrupto, otro gallo nos estaría cantando. Por eso es tan triste y lamentable que hayan hundido tan feíto al PRD, porque el PRD no era un patrimonio de las pandillas de gángsters que se han quedado con él, sino era un patrimonio de las luchas del pueblo de México, y que bueno, pues ahora está desgraciadamente perdido en el miasma, o sea, en la porquería en la que se encontró. Pues creo que se nos ha acabado ya nuestro tiempo. Les agradecemos a todos su presencia y su paciencia. Ojalá les haya servido esta serie de comentarios pues, para conocer un poco más de este asunto, y que cuando escuchamos criticar al PRD, pues sepamos por qué hay tanta ira en criticarlo, porque también hay mucha responsabilidad y mucha nostalgia de que nos arrebataron lo que pudo haber sido un gran partido y se convirtió en esa cochinadita que nos queda ahora. Todo se ha consumado. En esta ocasión no tiembla la tierra, no hay viento, no hay lluvia, ni un monstruoso eclipse apaga el sol. Nadie trema los dientes, nadie rasga su ropa. Solamente se atisba a lo lejos, sobre los montes, las nubes que anuncian que estamos al filo del agua.